Cafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Fantasías Maffer, Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico este lunes 15 de marzo del 2021, un lunes frío, un lunes lluvioso, nublado y bueno, para cuidarse y protegerse mucho de esta inclemencia climática. Saludo cordialmente esta noche al economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, quien ha aceptado cordialmente ese diálogo para conversar de un tema tan importante ahora mismo respecto a las elecciones y a la resolución, a la decisión que tomó ayer el Tribunal Contencioso Electoral de negar de plano el pedido del candidato de Pachacuti a la presidencia de la República, el señor Yacu Pérez, quien impugnaba, quien rechazaba los resultados electorales de la primera vuelta electoral. Economista Acosta, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos momentos para reflexionar sobre esta compleja situación que atraviesa nuestro país. No solo es un tema sanitario, no es solo un tema económico y social, sino también político, con repercusiones sobre el resto de la actividad de nuestra sociedad. Sí, una reflexión que debemos hacer todos los ecuatorianos porque esto nos pasará factura mañana mismo, pasado mismo, con el próximo gobierno y no sabemos realmente a dónde vamos a parar. Para comenzar, ¿por qué se dice, por qué se sostiene que hubo un fraude electoral en las elecciones de primera vuelta del pasado 7 de febrero en contra del candidato de Pachacuti, el señor Yacu Pérez, de economista Acosta? Bueno, Fernando, han sido varios los argumentos que se han esgrimido desde la candidatura indígena de Yacu Pérez, que tuvo un resultado electoral estupendo, diría yo, que obtuvo el mejor resultado de toda la historia del movimiento indígena, en tanto actor de la vida política electoral del Ecuador, y han sido varios los mecanismos. En primer lugar, yo anotaría que queda una duda, no solo en el actual proceso electoral, sino en anteriores procesos electorales, sobre la idoneidad del sistema electoral en términos tecnológicos. Hay la duda de que el sistema pueda haber sido manipulado y esto estaría provocando resultados que no reflejan lo que realmente expresó el pueblo ecuatoriano en las urnas. Por eso es necesario una auditoría, es indispensable una auditoría del sistema que se está usando para toda la contabilización. Y por eso también es indispensable que cuando hay dudas al respecto se pueda recurrir al conteo manual, tal cual establece el Código de la Democracia, o sea, la ley que norma nuestras elecciones, todo el proceso electoral, en el artículo 25, numeral 7, si la memoria este rato no me falla. También hay otra serie de situaciones que deben ser analizadas y revisadas. Hay una enorme cantidad de actas en donde habría habido abiertas manipulaciones. Estos son temas que nosotros tenemos que asumir con mucha responsabilidad y seriedad, y no se trata simplemente de repetir lo que se dice a nivel global, a nivel nacional, digámoslo así de alguna manera, sino que es indispensable tener en consideración todas aquellas puntualizaciones que realizó el mismo candidato Yacu Pérez y el partido Pachacuti en relación a las actas utilizadas. Y ahí tenemos nosotros entonces una cantidad enorme de actas que tienen una serie de inconsistencias. Hay actas que no tienen las firmas, hay actas donde no coinciden los números. En ese escenario, yo creo que el Consejo Nacional Electoral debió haber actuado de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia.
en su artículo 141, el Código de la Democracia, es decir, ya lo dije, la ley que norma el marco electoral vigente en nuestro país, faculta al CNE, al Consejo Nacional Electoral, a realizar textualmente todas las verificaciones y comprobaciones que estime necesarias. E igualmente, ese Código de la Democracia en el mencionado artículo 27, numeral 7, dispone el conteo de votos manual cuando es necesario. Y ese es el punto medular. El Pachacutic, con su candidato, Yacu Pérez, que obtuvo un magnífico resultado electoral, ya lo dije, lo que está pidiendo es transparencia. Y esa transparencia es base fundamental en cualquier proceso electoral. Por lo tanto, se debió haber dado paso al reconteo de todos los votos para presidente de la República, y yo digo también para asambleístas, en el marco de ese acuerdo al que se llegó el día viernes 12 de febrero pasado, cuando el candidato Yacu Pérez le invitó al candidato Guillermo Lasso a participar en un encuentro público. Esa reunión se dio. En esa reunión participó no solo este binomio o estos dos candidatos, Pérez y Lasso, sino el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Participó también una delegación de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que estaba en ese momento como veedora del proceso electoral. ¿Y participó quién más? La sociedad en general, porque eso fue transmitido públicamente. ¿Y a qué se acordó? Y eso fue difundido inclusive por los medios virtuales, las redes del Consejo Nacional Electoral. Vamos a recontar todos los votos de la provincia del Guayas y el 50% de 16 provincias adicionales. Eso quedó en nada, porque el señor Lasso no tuvo interés y porque tampoco tiene interés el candidato Arauz, porque no nos olvidemos que el candidato Arauz de una u otra manera tampoco está interesado en este proceso de transparentar los resultados electorales. Eso para iniciar. En todo caso, yo haría una postilla respecto a los resultados de Pachacutic, que no es coincidencia, es resultado de un trabajo histórico que viene desarrollando Pachacutic desde 1996, ¿verdad? Y la CONAIE mucho antes. Así es, Fernando, exactamente. Ya, con esa pequeña postilla. Pero el Consejo Nacional Electoral ha estado interesado más en el cumplimiento de las fechas, que cuidado se pasen las fechas de la campaña electoral, de la segunda vuelta, cuidado con la fecha del 21 de marzo del debate, y cuidado con el 11 de abril, que es la segunda vuelta. Un poco se ha sacrificado un derecho yo digo un derecho a la duda, un derecho a la sospecha, incluso en este caso un derecho al reconteo que planteaba el señor Yacu Pérez por asunto de formalidades. Las formalidades han sido este rato las que han predominado para el Consejo Nacional Electoral, que para mí irrisoriamente solamente dio paso a 31 actas de 20,000 que presentó el señor Yacu Pérez. Entonces, ¿cómo esperar y qué pensar? ¿A quién beneficia estas dudas, estas sospechas? ¿A quién beneficia este fraude que está manteniendo y que está denunciando el señor Yacu Pérez? Fernando, aquí hay que estar muy claros en un tema. Si el Consejo Nacional Electoral realmente estaba preocupado de transparentar los resultados, habría tenido el tiempo suficiente para hacerlo sin afectar el cronograma electoral. A mí me parece muy bien que se respete el cronograma electoral. Hay una ley, una disposición, incluso en la Constitución se establece que el cambio de mando tiene que darse el 24 de mayo, lo cual constituye una fecha inamovible, aparentemente. De darse las circunstancias, habría que revisar cómo enfrentar esa realidad. Pero el hecho real y cierto, y en esto al menos debemos quedar claros en aceptar esta constatación, a mi modo de ver, personal, indiscutible. El Consejo Nacional Electoral ha actuado con una enorme irresponsabilidad. Son irresponsables los miembros del Consejo Nacional Electoral. No solo incapaces e ineptos, sino irresponsables,
pudieron ellos haber aprobado el acuerdo en el cual participaron. No es que fue un acuerdo al margen del Consejo Nacional Electoral para transparentar el 100% de los votos, ya lo dije, de la provincia del Guayas y de 16 provincias adicionales. Estuvieron los árbitros presentes, pues, Alberto, estuvieron los árbitros presentes. Fernando, si ellos estuvieron en esa reunión, en ese domingo, en ese viernes, era un viernes 12 de febrero, ellos estuvieron ahí presentes, ellos patrocinaron, ellos auspiciaron, ellos bendijeron de alguna manera ese acuerdo y debieran haberse sostenido en lo que se acordó ahí, pero ahí surgen las dudas. ¿Por qué no se quiso respetar esa resolución que habían llegado dos candidatos que disputaban en ese entonces el segundo puesto para ir a las elecciones? Y la duda surge porque hay varios intereses. ¿A quién beneficia esto? ¿Quién saca tajada de esta situación? Lo ideal, lo correcto habría sido, por ejemplo, que el candidato que estuvo en primer lugar, que está en primer lugar y que va a disputar la segunda vuelta, porque esa es la voluntad, la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, este señor Andrés Arauz, que representa al correísmo, debía haber sido el primero en empeñarse en que haya transparencia electoral. Pero yo le he escuchado a él hacer una serie de críticas en contra de la posibilidad de que este proceso de transparencia se dé. ¿Por qué? Le pregunto. ¿Por qué? ¿Qué miedo tenía de que se revisen las listas, los resultados electorales, las urnas para presidente y asambleístas? Entiendo más de parte del candidato Lasso, que se veía que si se va a haber un recuento se iba a quedar al margen. No nos olvidemos algo. En los primeros momentos, cuando se dieron a conocer los resultados del día domingo, febrero 7, ¿qué es lo que tuvimos como imagen? Que el candidato Yacu Pérez pasaba a la segunda vuelta. Había ya el 97% de las actas contabilizadas y Yacu Pérez estaba en la segunda vuelta. Pero, oh sorpresa, de la noche a la mañana, literalmente entre gallos y medianoche, cambia la posición y a Lasso le gana a Yacu Pérez por una cantidad mínima de votos. Lo que ha hecho el candidato Yacu Pérez no es exigir que le pongan a él en el segundo puesto para disputar la segunda vuelta electoral. Lo que ha exigido, y eso es lo que yo y muchísimas personas en el país que incluso no votaron por Yacu Pérez, están demandando transparencia, nada más que transparencia. Economista Acosta, si es comprensible en alguna medida la actitud del señor Lasso, no es comprensible la actitud del señor Arauz. ¿Por qué? Si es el ganador de la primera vuelta. Si él es el ganador y él se sentía y se siente seguro con ese primer puesto, él debió haber presionado para que haya transparencia. Él no fue convocado a esa reunión en el Consejo Nacional Electoral. Recuerde usted que se dio en manera matutina y vespertina el día viernes 12 de febrero. Él no fue convocado. Fueron los dos que estaban disputando el paso a la segunda vuelta. Pero él, para asegurar la suficiente legitimidad en el proceso electoral, debió haber participado. Pero ahí surge una duda. ¿A quién no le conviene? Repito la pregunta. ¿A quién no le conviene o no le convenía que el candidato indígena Yacu Pérez pase a la segunda vuelta? Hay varias expresiones, varias manifestaciones, varias declaraciones, Fernando, que nos permiten aseverar lo que voy a decir. La primera persona que dijo que Yacu Pérez no ha pasado a la segunda vuelta, seguramente muy de madrugada, cuando ni siquiera había salido el sol en Quito, el día lunes 8 de febrero, fue el prófugo en Bélgica, Rafael Correa. Él dijo no, Yacu Pérez no pasó a la segunda vuelta. El que pasó a la segunda vuelta fue el señor Lasso. ¿Y esto por qué? Porque es evidente que al correísmo no le conviene en la segunda vuelta, o no le convenía en la segunda vuelta, Yacu Pérez, porque es un candidato que le vacía de contenido su discurso de izquierda, le vacía de contenido su discurso transformador, y le toca enfrentar con un candidato que surge de los sectores populares del movimiento indígena, que emerge como el gran triunfador de la campaña electoral que concluye el 7 de febrero.
tampoco le conviene a Lasso y al Partido Social Cristiano. Los dos sufren una aparatosa derrota el 7 de febrero. El 7 de febrero, Fernando, hubo un terremoto político gravísimo, tremendamente importante, grave para quienes creían que iban a ganar fácilmente en esas elecciones. El partido de Rafael Correa, que había anunciado que llegaban en la primera vuelta a la presidencia de la República, se toca con un techo, 32%, que es más o menos el porcentaje de votos que obtuvieron en la consulta popular de febrero del año 2018. Y el partido, creo, sumado al Partido Social Cristiano, no solo que nos llegan al techo, se les cae el techo. ¿Cuántos votos obtuvo Guillermo Lasso sumado a Cynthia Binteri en el año 2017? Más del 40%. Y ahora a duras penas llegan al 20%. A estos se les cae el techo. Claro, habría que completar este análisis con una reflexión sobre lo que significa la candidatura del señor Hervas, que emerge con mucha fuerza, y el fracaso del resto de candidaturas menores. Pero el escenario para las grandes fuerzas políticas que habían anticipado llegar a la segunda vuelta, el correísmo que ganaba en primera vuelta y el Creo que llegaba a la segunda vuelta, que se creían casi vencedores indiscutibles con la alianza con el Partido Social Cristiano, sufren los dos una aparatosa derrota, sobre todo el candidato Guillermo Lasso. Economista Costa, con esas reflexiones, con esos antecedentes, la gente dirá, ¿por qué Pachacutic? ¿Por qué los movimientos sociales? ¿Por qué la CONAI y el señor Yacu Pérez no defendieron los votos en las calles? ¿Cuál es la reflexión? Bueno, ahí hay muchas razones. No nos olvidemos la compleja realidad que estamos viviendo en la actualidad, Fernando. ¿Cuántos de nosotros estamos completando casi un año entero de cuarentena? ¿Cuántos de nosotros no hemos salido tanto a las calles como habríamos hecho en otras oportunidades? Las movilizaciones sociales están limitadas por el mismo proceso derivado de esta cuarentena. La pandemia del coronavirus sería una primera explicación. Otra explicación también podríamos encontrar en el hecho de que hubo seguramente alguna confianza, como vemos, equivocada y demasiado simple, en que el Consejo Nacional Electoral, y si no era el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral habría aceptado el reclamo de transparencia del Pachacuti. Confiar ingenuamente en la institucionalidad. Bueno, ese es el gran reto que tenemos, Fernando. La ingenuidad tenemos que transformarla en una confianza genuina. Yo siempre creo que es necesario seguir confiando en la institucionalidad, por más débil que ésta sea, por más limitada que ésta sea, porque de lo contrario, a la vuelta de la esquina nos vamos a ver envueltos en aventuras golpistas de cualquier tipo, y eso tenemos que rechazar de plano. Exigir la transparencia no es golpismo. Exigir la transparencia es lo mínimo que podemos demandar en un proceso electoral. A propósito de lo que usted dice, golpismo, ¿usted ha leído artículos, ha oído a gente un poco llamar a los cuarteles para que intervengan? Gane quien gane, ¿eso le parece correcto? ¿Eso parece democrático de la gente que lo está haciendo? He escuchado, he leído y rechazo categóricamente cualquier intentona golpista. Las soluciones no pasan por afectar la institucionalidad democrática. Todo lo contrario, convocar a un golpe de Estado, golpear las puertas de los cuarteles, lo que hace es debilitar la democracia en el país. Hay que rechazar cualquier intento golpista. Hay que rechazar cualquier eco que se haga de un intento golpista o de alguna declaración o de alguna manifestación pro intervención de las Fuerzas Armadas. Fernando, es el momento de tener claridad en lo que dispone la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi establece con claridad cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas. En el año 2015, diciembre del año 2015, Correa quiso que las Fuerzas Armadas intervengan cual guardia pretoriana para reprimir al pueblo ecuatoriano. Eso es intolerable. Lo que se hizo en octubre del año 2019 al utilizar las Fuerzas Armadas
para reprimir la explosión democrática del pueblo ecuatoriano tiene que ser rechazado de plano. Las Fuerzas Armadas, si todavía tienen alguna utilidad en la vida del país, tienen que cumplir sus funciones específicas. No tienen absolutamente nada que hacer en la vida democrática del país. Correcto. ¿Qué papel juega, qué rol ha jugado el gobierno del licenciado Lenín Moreno en todo este desbarajuste electoral, en este desbarajuste institucional, economista Costa? Bueno, el gobierno de Lenín Moreno, que tuvo la gran oportunidad para reinstitucionalizar el país a partir de los mandatos de la Constitución de Montecristi, fracasó en toda la línea, porque terminó entregado a los grandes grupos oligárquicos, porque terminó aplicando políticas neoliberales y luego dio paso a un esquema recesivo y represivo. Recesión en lo económico, represión en lo político. Recordemos esas medidas vandálicas, Fernando, medidas vandálicas del gobierno de Lenín Moreno cuando quiso eliminar los subsidios. No quiso, eliminó los subsidios a los combustibles, elevándolos en un 100%. Eso es vandalismo puro y duro. Eso fue lo que provocó esa respuesta democrática del pueblo ecuatoriano en octubre del año 2019. Y hoy cosecha apenas un 4% menos de respaldo, que seguramente son respaldos de sus funcionarios y sus familias. En todo caso, ¿cuál es la opción ahora? Tenemos un hecho consumado, la segunda vuelta en el señor Arauz y el señor Lasso, y mañana comienza la campaña electoral de segunda vuelta. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, muchos electores, muchas electoras optarán por cualquiera de las dos opciones que usted acaba de mencionar. Lasso representando a Creo y al Partido Social Cristiano, y Arauz representando al correísmo. Otras personas, entre las que me incluyo, tenemos una tercera opción, que es votar por la dignidad y la resistencia nulo. El voto nulo es una forma de expresar la disconformidad frente a lo que está sucediendo. Yo no planteo aquí el hecho de que habría que imponer de candidato a la segunda vuelta a Yacu Pérez. No, de ninguna manera, ni él mismo lo ha dicho. Lo único que se pedía es transparencia, que haya resultados claros, que quienes lleguen a la segunda vuelta sea respetando la voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas. Pero si no se respeta la voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas, si no hay transparencia, la opción que tenemos es votar nulo. Y eso está incluso establecido en el Código de la Democracia. No nos olvidemos que inclusive puede haber la oportunidad o la posibilidad de que si el voto nulo supera al voto de los dos candidatos, habría que repetir las elecciones. Eso dice el artículo, si la memoria este rato no me falla, Fernando, 147 en el numeral 3 de la del Código de la Democracia. Es muy claro y preciso. El voto nulo está legalmente autorizado y tiene un valor ético, de dignidad, de resistencia, y eso tiene que ser también un elemento para la discusión. Esta discusión de fraude, estas sospechas de fraude, definitivamente determinan una ilegitimidad a quien quiera que sea el próximo gobierno. Y tomando en cuenta que crecerá el número de votos nulos y votos blancos, a lo mejor el ausentismo, el próximo gobierno va a ser un gobierno debilitado, sospechoso, dudoso e ilegítimo. ¿Y qué pasa con la democracia y la institucionalidad en ese marco, economista Costa? Fernando, sin lugar a dudas, uno de los temas que nos preocupa este rato es tener un gobernante que sea el resultado no solo del número suficiente de votos. Entre Arauz y Lasso, uno de los dos tendrá que obtener el mayor número de votos, pero lo que se requiere es legitimidad. Un gobernante sin legitimidad va a tener mayores problemas para enfrentar la grave crisis económica, social, política, sanitaria que está atravesando el Ecuador. Yo sostengo que la crisis actual es mucho más grave que la crisis que vivimos en el tornasiglo, 1999-2000, hace poco más de 20 años. No solo por la caída del Producto Interno Bruto, no solo porque hay problemas sanitarios, sino porque ni siquiera hay la válvula de escape de la migración. Recuerde usted en esa crisis de fines de los 90 y principios de los 2000, cuando se impuso la dolarización, millones de compatriotas
optaron por salir del país. El Estado les dio la espalda, no tuvieron otra alternativa y salieron del país. Y sería curiosamente esa emigración, con las remesas que eso provocó del trabajo de nuestros compatriotas en el exterior, el que sostuvo la economía y la dolarización en sus primeros años. Pero ahora no hay esa posibilidad. ¿Cómo vamos a enfrentar esa crisis cuando tenemos este rato un gobernante, sea cualquiera que gane, Lasso o Arauz, que va a cargar con una bajísima legitimidad, va a cargar con el peso de lo que ha sido un fraude? La crisis mundial va a obligar, como nos obligó la pandemia, quédate en casa, en este caso quédate en Ecuador. No tenemos otra posibilidad de salir económicamente. Esa es parte de la tragedia, es parte de la tragedia. En todo Quédate caso, en casa. ¿Quiénes pudieron quedarse en casa, Fernando? El 45% de las viviendas no son adecuadas, no tienen agua potable, no tienen posibilidades de acceder a un servicio higiénico, la gente vive en hacinamiento. El 45%, estamos hablando de 1.4 millones de compatriotas. Esto transformado en esa lectura a nivel internacional, no hay cómo escaparse al exterior, porque ni siquiera tenemos posibilidades de embarcarnos en un avión o en un barco, porque sí, seguramente la mayoría de la gente no tiene el dinero para empezar ese viaje, no estamos vacunados y no estamos en condiciones de encontrar una alternativa fuera del país. Los retos son muy complejos. Es necesario que se entienda por qué se reclamó la transparencia. No es un capricho, no es un deseo de imponer un candidato, no es un deseo de afectar la institucionalidad. Insisto, la transparencia no es golpismo, lo que se quería es claridad. ¿Quién ganó? Que pase a la segunda vuelta. Pero nos queda la duda de que hubo un acuerdo en argolla del poder entre correístas, socialcristianos y lacistas para impedir que haya transparencia. Y morenistas también, pues. Bueno, no sé si haya morenistas. Habíamos quedado en que el apoyo a Moreno es prácticamente nulo, salvo sus familiares y algunos, digamos, del presidente. En todo caso, el señor Lasso hoy día ha dicho que abre los brazos, que extiende los brazos a Yacu Pérez. ¿Para qué le extiende los brazos? ¿Qué puede entenderse de aquello? Mire, Fernando, yo creí que el señor Lasso tenía una verdadera sensibilidad democrática. Cuando Yacu Pérez plantea su reclamo horas después de que comienza a configurarse un escenario adverso para su candidatura, es decir, para llegar a la segunda vuelta, y dice, aquí hay fraude, lo cual, a mi modo de ver, debe ser cierto, porque no se quiere transparentar, el señor Lasso acepta y va al Consejo Nacional Electoral, se sienta delante de todos los habitantes del país. Todos vimos eso. Toda la sociedad pudo ver ese encuentro. Y luego da marcha atrás del día domingo. El sábado 13, Yacu Pérez, cumpliendo con el acuerdo al que se había llegado el día anterior, envió una carta, y la carta de Lasso el día domingo es dar marcha atrás. Y luego comienza un tira y afloja, que lo que demuestra es simplemente que al señor Lasso le dio miedo de la transparencia, porque seguramente está convencido de que la transparencia le dejaba fuera de la segunda vuelta. Una reflexión un poco metafórica. ¿En el Consejo Nacional Electoral hay una maldición de Malinche? No, lo que hay es incapacidad, lo que hay es mediocridad y lo que hay es irresponsabilidad. Ese Consejo Nacional Electoral debió haber sido sustituido hace rato. Son gente incapaz de dar transparencia y de dar confianza y de dar tranquilidad a la sociedad ecuatoriana. Ellos pudieron, cuando Lasso se echa para atrás, como ya había un acuerdo previo, pudieron haber aceptado. El Código de la Democracia es muy claro al respecto. En su artículo 141 se dice con claridad que el Consejo Nacional Electoral puede optar y realizar todas las verificaciones y comprobaciones que estime necesarias, incluyendo el conteo manual de votos, artículo 25, numeral 7. ¿Por qué no lo hizo el Consejo Nacional Electoral? Es una de las grandes preguntas. No se olvide, Fernando, no se olvide que creo que fue el martes cuando se reunieron y tomaron una decisión, o fue el lunes, luego del día viernes 12 de febrero,
y entonces 2 dijeron que sí, vamos a respetar el acuerdo. 1 votó en contra, otro se abstuvo y otro salió corriendo. Nos quedamos sin acuerdo. Pero a lo mejor no solamente incapacidad, pues, sino son intereses. Sin lugar a dudas, eso es sin lugar a dudas. Por eso son irresponsables. Son históricamente irresponsables. Son los causantes de esta falta de transparencia y de confianza en el proceso electoral. Se debió haber cambiado ese Consejo Nacional Electoral. Había inclusive la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, no se olvide, anterior para la destitución de algunos miembros, pero ese Tribunal Contencioso Electoral es también igualmente de irresponsable. Vamos terminando y simplemente quisiera muy brevemente, se hablaba de 3 vías, Arauz, Lasso y Yacu. ¿Qué representa Arauz, qué representa Lasso y qué representaba Yacu Pérez? Bueno, Yacu Pérez, en tanto candidato del movimiento indígena y popular, que obtuvo un magnífico resultado, nos abría la puerta a otra forma de entender la sociedad y de plantearse los problemas. Surgía desde el movimiento indígena, surgía desde lo que podemos decir es esa visión de mundo plasmada en el suma causa, allí causa y en quichua, o en el buen vivir en castellano. Esa visión de ver al individuo como un actor protagónico, pero en la comunidad. El individuo se realiza en la comunidad humana y se realiza en la comunidad natural. Eso es lo importante de Yacu Pérez. Planteaba una visión desde los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, reconfigurando una aproximación desde lo comunitario, desde lo equitativo, desde el principio del cuidado, el principio del reparto y la redistribución de la riqueza y el principio de la relacionalidad y de la reciprocidad. Los otros 2 candidatos, que tienen algunos matices que les diferencian, en el fondo son lo mismo. No hay grandes diferencias. Los 2 candidatos son desarrollistas, los 2 candidatos son extractivistas, los 2 candidatos, seguimos escuchando, tienen los mismos elementos que les guía, que surgen desde el patriarcado, el machismo y desde la colonialidad, el racismo. Ninguna diferencia en los 2. Le hemos escuchado al señor Arauz que está planteando la necesidad de sostener la megaminería, por ejemplo. En lo mismo coincide el candidato Lasso. Los 2 están planteando en la posibilidad de ampliar la frontera petrolera, pero a ninguno de los 2 les oigo plantear la necesidad de ir pensando en una lógica post-extractivista, en una lógica que garantice los derechos profundos de la Constitución de Montecristi, que surgen desde los derechos humanos individuales, colectivos y desde los derechos de la naturaleza. Terminamos. Que le vaya bonito a Moreno, economista Acosta. Que el futuro le sea leve a este señor que no cumplió con la patria, que fracasó en su intento de abrir un rumbo diferente para el país. Pudo hacerlo y cayó en las garras de la gran oligarquía y fracasó al no hacer realidad los mandatos de Montecristi. Cuando él dijo al inicio de su gestión que quería inspirarse en Montecristi, lo hacía simplemente de una manera lírica. Otro irresponsable frente a la historia, como fue Rafael Correa, o como puede ser cualquier gobernante que no haga realidad lo que el pueblo ecuatoriano ya mandó en la consulta popular que aprobó la Constitución de Montecristi. Gracias al economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi y es candidato a la presidencia de la República. Duros momentos, duros días le espera al Ecuador con quien quiera que llegue a la presidencia de la República y realmente es un incierto, una duda y nos queda la cochina duda también de la falta de transparencia en este proceso electoral. Alberto, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Fernando, pero seguiremos en la lucha, seguiremos confiando en el pueblo que es inteligente e intuitivo. El pueblo sabe lo que quiere y el pueblo puede darnos una sorpresa el día próximo 11 de abril, cuando vote nulo y reclame nuevas elecciones. Gracias al economista Alberto Acosta por haber comparecido en Pensamiento Crítico este 15 de marzo del 2021. Señoras y señores, volveremos el día de mañana mejor dicho, el día miércoles, Galo, el día miércoles, para seguir pensando en alto y para seguir reflexionando por este país que se merece otro destino y otra suerte. Hasta la próxima. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias.
Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.